habiendo entendido esto, que nosotros formamos parte importante de este proceso para que este varón brille dentro del hogar, nosotras no nos tenemos que sentir disminuidas o aquellas que, ay, sí, me tengo que someter, porque muchas veces utilizamos esa figura, ¿no? De que yo soy la pobrecita, de que tengo que bajar la cabeza. No, queridas hermanas, queridas mujeres que están en este lugar, en esta sala, nosotras formamos parte de un proceso muy importante para que ese varón brille. Así que siéntanse importantes, siéntanse parte de este proceso, porque como habíamos dicho la semana pasada, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Así lo habla Proverbios 31. Entonces, tenemos que nosotras sentirnos especiales. ¿Por qué? Porque formamos parte de este proceso para que nuestros esposos brillen. Ahora, habíamos dicho que es importante que creemos un frente unido. Aquí necesito que recordemos que hay un principio de unidad al momento que nosotros empezamos una vida junto a nuestro esposo. Cuando nosotras decidimos o nosotros decidimos formar parte o ser una familia con nuestro esposo, venimos a ser uno, ¿cierto? Aquí tenemos este versículo que dice, los dos está en esta traducción lenguaje actual. Dice, los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarla. Aquí básicamente está hablando de que nadie puede separar esa unión, pero también habla de que ya no son dos, ¿no es cierto? Sino que son una sola carne. Y en esa unidad es que nosotros debemos movernos dentro del hogar también para las otras áreas de nuestra vida. Dice que esta unidad, el hecho de que nosotros hablemos el mismo idioma, seamos uno con nuestro esposo, va a ser el fundamento de la autoridad mediante la cual edificamos a los hijos. Si nosotros estamos unidos como esposos, hablando lo mismo, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo que hablamos, decimos ambos, nuestros hijos van a ver eso y se van a criar, van a crecer, se van a formar en un ambiente seguro, porque no va a haber una dualidad de autoridad, de pensamiento. No va a haber tal cosa. Tal como habla papá, habla mamá. Tal como dice papá, mamá hace obedecer lo que papá dejó dicho. Entonces, para los niños no hay eso que, ¿qué hago? Mi papá dijo una cosa, pero mi mamá dice otra. Al final yo voy a donde mejor me parece o de donde mejor me conviene, ¿cierto? Como hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay división? Cuando nosotros no hablamos lo mismo. Hacemos que nuestros hijos sean manipuladores. Vamos a crear hijos manipuladores. ¿Por qué? Porque ellos van a sacar beneficio de donde mejor les conviene, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos trabajar en unidad con nuestro esposo. Tenemos un ejemplo claro en la palabra del Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno, ¿cierto? Ellos trabajaban en unidad. Cuando al principio estaban formando al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Trabajaban en unidad, ¿no? Y luego allá en el Nuevo Testamento también vemos como un hijo sujeto a un padre que hablaban de esa unidad entre ellos, ¿cierto? Ese mismo diseño es también para nosotros dentro del hogar. Dice que juntos formamos el ambiente moral de nuestros hijos. Nuevamente digo, lo que nos hablamos, tenemos que vivir. Lo que decimos fuera de la casa, también es para dentro del hogar. Porque muchas veces decimos una cosa afuera, nos mostramos de una manera afuera, pero dentro del hogar somos otra diferente, ¿cierto? Y eso lo hemos visto en el módulo cuando hablamos de identidad.
cuando Ibar nos explicaba claramente de que nosotros a veces mostramos a algunos lo que queremos que ellos vean o somos lo que los otros quieren que nosotros seamos. Entonces, eso no tiene que pasar dentro del hogar, porque esto de trabajar juntos, de crear un frente unido, va a hacer que nosotros podamos realmente practicar todo aquello que papá viene haciendo, el ejercer esa autoridad moral, el impartir esa identidad. Nosotros como esposa lo vamos a reforzar y eso lo hemos estado viendo, ¿cierto? Esta unidad es importante para la disciplina. Como padres, decidimos las reglas y métodos de disciplina que vamos a implementar y nos apoyamos mutuamente en el proceso de disciplina. Aquí es elemental que ambos estemos de acuerdo, porque si el papá dice, estas son las reglas y la mamá no hace obedecer las reglas que papá, obviamente que papá y mamá lograron estar de acuerdo en esto, porque ya estamos viendo que tienen que estar de acuerdo, pero de pronto yo como mamá decido, como no está mi esposo, decido no sujetarme a obedecer esas reglas con mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestros hijos, ya lo mencioné, van a irse con quien mejor les convenga. No en este caso, no, prefiero obedecer a mamá o yo me parcializo por mamá. ¿Por qué? Porque ella me da lo que yo quiero. Ella hace lo que yo quiero. Ahora, ¿por qué es importante la disciplina, queridos hermanos? Si nosotros ponemos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, en un partido de fútbol, si todos tuvieran que jugar sin tener reglas, sin tener todo ese reglamento que tiene el fútbol o cualquier deporte dentro de esa disciplina, ¿cómo sería el partido dentro de la cancha? Sería todo un desastre, ¿cierto? Cada quien haría lo que quisiera, el árbitro no podría cobrar ninguna falta, no podría decir cuándo hicieron punto o cuándo hicieron gol, nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay reglas que delimiten el juego, cómo tiene que ser, qué es lo que se tiene que respetar, qué está válido, qué no. Lo mismo dentro del hogar, nosotros tenemos que tener lineamientos para que los hijos, nuestros hijos, se puedan desenvolver en esos lineamientos, ¿no? Tienen que haber límites. ¿Por qué? Porque eso les sirve para seguridad a ellos. Tienen que saber qué está permitido, qué no, qué deben hacer, cómo tienen que vivir, qué cosas se van a sancionar si es que ellos incumplen esas normas o esas reglas dentro del hogar. Y eso, queridos hermanos, les va a dar a nuestros hijos seguridad. Seguridad porque saben ellos que si fallan en esto, va a tener una consecuencia, pero si lo hacen bien, van a tener también beneficio, porque cualquier cosa tiene su beneficio, ¿cierto? Les va bien, ya nosotros tenemos una promesa dentro de la palabra del Señor para los hijos, que a los que son obedientes, a los que honran a los papás, sus días se van a alargar en la tierra. Es uno de los mandamientos que viene con promesa para los hijos. Así que eso es importante que ellos vayan conociendo el hecho de honrar y obedecer a los papás. Su hijo es disciplinado desde este fundamento y esto previene la manipulación. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, a, a respetar los límites, a que toda decisión que ellos tomen va a tener su consecuencia, ya sea buena o mala, y ellos tienen que aprender a asumir esa consecuencia, sea buena o mal, la tienen que aprender a asumir porque es el resultado de lo que ellos decidieron hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos unidos, hablamos el mismo idioma, vamos a evitar que nuestros hijos nos manipulen y vayan con el que mejor les conviene. Dice aquí, esto provee seguridad para los padres, los dos operando las mismas reglas y animándose mutuamente. Que el papá haga respetar a la mamá y la mamá haga respetar al papá
en todo lo que ellos han convenido y han acordado, va a ser de bendición para los hijos, porque ellos van a saber qué terreno están pisando y cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse de manera segura dentro del hogar. Esto va a ser muy, muy importante para los hijos. Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer cuando no tenemos nosotros un frente unido? Cuando nosotros cada uno va por su lado y no hace o no se apoya mutuamente, ¿no? En este caso, no estamos de acuerdo ambos en seguir las reglas, en hacer lo mismo, en habernos puesto primero de acuerdo cómo es que vamos a educar, cómo es que vamos a disciplinar a nuestros hijos. Y esto, como digo, trae consecuencias. Primero, fíjense que aquí tenemos en la imagen papá, mamá, equipo dividido y tenemos, o sea, vamos a tener mucho ataque por todos lados, ¿no? Para empezar, vamos a crear una confusión en nuestros hijos. Ellos van a experimentar un amor que es condicionado. ¿Qué es esto? O sea, ya habíamos visto acerca del amor condicionado, ¿cierto? Simplemente yo estoy feliz, yo estoy contenta cuando tengo los resultados que necesito. Y ahí es cuando ellos no saben qué es un amor sin condición, no saben qué es un amor como el que Dios nos da, no conocen el amor de Dios, ¿no? Ellos saben o ellos creen que mientras mejor lo hacen, más amados van a ser. Tenemos hijos temerosos. ¿Por qué? Porque hay un miedo, como siempre están en ese tire y afloje, quién da más, quién hace mejor. Entonces, el peligro es constante de que a cualquier rato este matrimonio se termine. Entonces hay ese miedo, ese temor a que cualquier rato papá y mamá se van a divorciar, ¿no? Y ellos quedan en medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy con el uno o voy con el otro? Lo otro, personas, hijos que no saben quiénes son. Les cuesta entender a ellos cuál es su propósito en la vida, para qué ellos están en esta tierra, qué es lo que Dios tiene planeado para ellos. Ellos no pueden entender eso porque, para empezar, papá no les está confiriendo esa identidad. Mamá no está ayudando en que esto sea un equipo entre papá y mamá, sino que cada quien tira para su lado. Luego tenemos hijos manipuladores, que ellos con seguridad van a ir a quien más le convenga. No es que de pronto van a decir, no, yo siempre voy a apoyar o voy a ir con mi papá o voy a hacer lo que mi papá diga. No, porque cuando le convenga lo que la mamá dice, él se va a ir para donde mejor le convenga. Entonces estamos creando hijos y estamos formando hijos que saben manipular, perdón, al nivel experto, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, cuáles son los resultados de crear un frente unido? Fíjense, papá y mamá están unidos, tienen autoridad. Y esto es importante porque cuando ambos estamos de acuerdo, los hijos saben que cualquier cosa que haga, ya sea que lo haya visto papá o mamá, va a venir, o ya sea la felicitación o el castigo, ¿cierto? Entonces, hay algo que cambia en este panorama cuando el papá y la mamá están unidos. Lo primero, ellos experimentan un amor sin condiciones, experimentan ese verdadero amor que va en un solo sentido. ¿Por qué? Porque papá y mamá, no importa lo que hagan, el amor no va a cambiar hacia el hijo. Van a corregir la mala conducta, van a corregir la mala acción, lo que sea que está mal se va a corregir, pero el amor hacia los hijos no va a cambiar. Y eso siempre hay que decirlo, siempre hay que volver a afirmar en ellos que nosotros los amamos a pesar de lo que sea. Ese amor no cambia, siempre va a estar ahí, sin condiciones. Ojo,
vuelvo a decir, no quiere decir que vamos a permitir las malas conductas y las malas acciones. Eso se corrige, eso se castiga, se disciplina, pero el amor no cambia. Y cuando ellos saben eso, saben, también entienden de que cuando papá o mamá disciplina o castiga esas malas acciones, es básicamente porque les amo. En cuanto a la seguridad, ellos van a tener esa seguridad de tener un espacio dentro del hogar donde, a pesar de las circunstancias, de los problemas, de que muchas veces cada uno tiene su propia opinión al respecto de ciertos temas, ellos van a saber cómo sobrellevarlo. Papá y mamá van a saber solucionar cada dificultad, cada problema que haya y van a seguir adelante por el bien de la familia, porque se aman y porque quieren tener hijos sanos emocionalmente. Son personas que saben quiénes son, que tienen una autoestima bien elevada. ¿Por qué? Porque ellos son amados, porque saben que a pesar de cualquier cosa, lo que ya dijimos antes, papá y mamá siempre van a estar ahí, ¿cierto? Van a estar apoyándoles y van a estar afirmando todas aquellas cosas buenas que tienen los hijos, y en aquello que sean débiles, en aquello que sean más flacos, si queremos decir, papá y mamá van a estar incentivándoles, van a estar fortaleciendo esas habilidades que de pronto no han sido desarrolladas, esas aptitudes que también pueden estar ahí un poco dormiditas, incluso los dones que ellos no han desarrollado. Entonces, en este tiempo es cuando también habíamos visto que el papá, cuando hablamos de identidad, el papá es el que imparte eso que tiene de parte de Dios, ¿cierto? Y ellos van a entender que su primera identidad es ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como papás vamos a llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Y esa es nuestra gran responsabilidad, de que somos responsables de la salvación de nuestros hijos, de que ellos lleguen a conocer en algún momento al Señor Jesús como su Salvador, ¿cierto? Es nuestra gran responsabilidad que tenemos como papás. Y por último, en cuanto a la disciplina, se sienten seguros, ¿no? Hay una seguridad que se mueven dentro de un límite y que ese límite les da, si vuelvo a repetir o a ser redundante, les da la seguridad que ellos necesitan para moverse, para que saben si pasa algo o si exceden los límites, va a haber una consecuencia, ¿cierto? Va a haber un castigo, va a haber una disciplina por parte de papá. Y eso va a ayudar también a corregir muchas cosas que están mal. ¿Por qué? Porque saben que papá y mamá quieren lo mejor para ellos. Entonces, qué importante es que nosotros como papás estemos unidos. Y eso lo vamos a propiciar nosotras las mamás, ¿no? Cuando ahí dándole esa honra a nuestro esposo, poniendo el lugar que tiene que tener nuestro esposo en el hogar para que nosotros podamos ponernos de acuerdo con él en muchas áreas que nos vamos a mover con relación al hogar, a nuestros hijos, y ellos vean que nosotros estamos unidos y que no va a haber nada ni nadie que haga de parte de afuera para que nosotros podamos separarnos, ¿no? Ahora quiero que veamos esta actividad que tenemos a continuación, y ustedes tienen en su cuadernillo de trabajo el espacio para poder hacer esto, ¿ya? Dice: ore para que como matrimonio estén fuertemente unidos y fundamentados, de manera que puedan ayudar a modelar para sus hijos. Escriban los espacios en blanco el nombre de su esposo en su cuaderno de trabajo para las mujeres, y también los varones pueden hacer lo mismo. Y en el caso de los que no están casados o de las mamás solteras, pueden hacer la oración que ellas quisieran para un futuro cuando tengan un esposo. Lo mismo para los varones que están solteros cuando tengan esposas, ¿no? Eh,
entiendo de que tenemos varios solteros dentro de la sala. ¿Ya? Y esto es muy personal. Esto no va a ir dentro de la tarea que yo les voy a mandar hoy día. Esto hágalo usted en su tiempo libre, eh, reflexione sobre el tema y pueda hacer esta oración. Ahora, el siguiente punto que nosotros tenemos que tocar es este, que es mantener la corona sobre la cabeza. Pero aquí, ¿quiénes vamos a hacer esas coronas? Vamos a ser nosotras, ¿no? Dice que la madre debe ser creativa y animar al padre a cumplir su rol. La madre debe ayudar a que el varón cumpla su rol como cabeza dentro del hogar, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Sabemos que Él es la cabeza, pero muchas veces, queridas mamás, queridas hermanas, queridas mujeres, pasa que nuestros esposos, nuestros varones y probablemente las solteras lo van a entender cuando ya estén casadas. El varón está ocupado en que tiene que ir a trabajar, tiene que hacer esto, tiene que proveer para la familia y muchas veces se desconecta de cosas que tiene que hacer o de las mismas actividades y el rol que tiene que cumplir dentro del hogar. Pero para eso estamos nosotras, para hacerle recuerdo, para estar siempre al tanto de todo lo que está pendiente y lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para que nuestro esposo siga teniendo ese lugar. Dice, ella puede ser la organizadora detrás del telón o impulsora, ¿no? A que cumpla ese rol. Siempre recordando y no porque ellos puedan ser malos varones o malos padres, ¿no? Malos esposos, sino que muchas veces por esa misma responsabilidad que tienen de salir y proveer, pueden olvidar muchas cosas. Y la otra cosa es que lo vamos a ver mucho más adelante, es que nosotras estamos diseñadas de una manera especial, nuestro cerebro y ellos también. Entonces, la forma como ellos se mueven es mucho más objetiva. eh, ellos una cosa a la vez, ¿no? Entonces, y nosotras tenemos esa capacidad de poder pensar quizás en muchas cosas a la vez, incluso hacer varias actividades al mismo tiempo. Y eso nos da la oportunidad de poder ser ayuda para nuestro esposo en este proceso, ¿no? Es importante, dice, que los hijos vean que su papá se somete a Dios y que la esposa y madre reconoce el valor de su esposo. Qué importante es que nosotros podamos animar a nuestros esposos. Si no está leyendo la palabra del Señor, si no está orando, que les podamos decir, ¿no? Hacelo. Leíste hoy día, oraste, le pediste al Señor dirección, que ellos puedan mostrar realmente con su vida, con sus actos, que están sujetos a Cristo, ¿no? Que nuestros hijos puedan ver el reflejo de Dios Padre en ellos dentro del hogar. Entonces, ahí va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras vamos a reconocer a ese varón que está sujeto a Dios, ¿no es cierto? Eh, que nuestros hijos van a ver cómo nuestro esposo se sujeta a papá Dios y nosotras también nos sujetamos a él, que es un varón conforme al corazón de Dios. Pero aquí hay un versículo que realmente a mí me mueve el piso. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Qué triste, queridas mujeres, que nosotras lleguemos a ese punto, ¿no? De ser carcoma en los huesos, que no seamos corona. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Que nosotros podamos llegar a ser esas personas, esas mujeres que mantengan esa corona en la cabeza del varón. Nosotras, queridas mujeres, nosotras vamos a hacer esa corona en su cabeza. Pero la mala, dice, es como carcoma en los huesos. Es aquella que se va acabando de a poco. Y qué triste, ¿no? Qué triste que seamos esas mujeres que en vez de ayudar a crecer, a levantarse a un varón, nosotros lo acabemos.
pues es nuestra gran responsabilidad dentro del hogar poder ser parte de este proceso. Por eso digo, queridas mujeres, somos tan importantes. No nos sintamos menos, no nos sintamos rebajadas cuando dice la palabra del Señor que debemos sujetarnos a nuestros esposos. Sintámonos importantes, porque el Señor nos ha dado un gran trabajo, hacer brillar a este varón, hacer brillar esa corona, a que realmente este varón pueda ser reconocido, como dice en Proverbios 31, ¿no? Ese esposo de la mujer virtuosa se sentaba en las puertas de la ciudad. ¿Con quiénes? Con la gente importante, con los sabios, porque en las puertas de la ciudad se debatían y se solucionaban los problemas del pueblo. Y gracias a esta mujer, habla Proverbios 31, que este esposo formaba parte de ese grupo tan importante dentro del pueblo, ¿no? Dentro de los sabios, dentro de las personas que tenían un cargo muy, muy especial e importante. Prácticamente eran autoridades las que se sentaban ahí. Entonces, qué lindo que nuestro esposo pueda ser alabado, puedan hablar bien de nuestro esposo por nosotras. No nos sintamos menos. Somos parte importante de un proceso muy especial en la vida de nuestros varones, en el hogar de nuestros esposos. Así que si usted no quiere ser carcoma, pues va a tener que ser corona, ¿no? Entonces, tenemos un gran desafío y un gran reto, el poder hacer brillar esa corona en la cabeza de nuestro esposo. Y ahora tenemos la actividad número 3 dentro de este módulo, que esto sí ya va a ir ahora como tarea en el formulario. Dice, escriba qué actividades puede realizar durante la semana para dar honra a su esposo. Esto para las mujeres que están casadas. Y para los varones, escriba qué acciones desea que su esposa realice para sentirse honrado, para los que están casados. Ahora, para los solteros, estoy mandando la tarea, ¿cómo usted desearía, cierto? ¿Cómo usted haría para dar honra a su esposo en el caso de las mujercitas y en el caso de los varones, cómo desearía que su esposa lo honre, ya en un futuro? Así que esta es una tarea que ya estoy mandando. Y ya llegando casi al final de al final de nuestro módulo, tenemos eh, qué importante es que nosotros podamos como mujeres tener reuniones familiares. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos a unirnos más, ¿no? Esto de tener reuniones de manera frecuente en la familia, dentro del hogar, va a hacer que nuestros lazos dentro del hogar puedan afianzarse más, puedan unirse más, porque estos espacios nos va a abrir oportunidades a nosotros como papás y también a nuestros hijos, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo aquí un poquito más adelante dentro de estos puntos. Dice, es la oportunidad de identificar dónde estamos como familia y comunicarnos en un ambiente relajado. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos espacio de momentos familiares que pueden ser muy seguidos? Nos va a ayudar. ¿Cómo? A nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho el poder analizar, ¿no? Cómo estamos como familia, cómo estamos como papás, cómo estamos con relación a nuestros hijos, incluso con ellos en la reunión, o sea, todos juntos analizar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué cosas podemos mejorar, cómo podemos mejorar aquello que probablemente nos está costando mucho, ¿no? Y esto, como les decía, abre espacio donde los hijos incluso pueden opinar de manera responsable, de manera educada, sin faltar el respeto, pueden aportar en este proceso, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido tiempos con nuestros hijos donde nos hemos sentado
y les hemos preguntado qué estamos haciendo mal como papás. Porque muchas veces, queridos papás, nosotros ya hemos visto que creo que todos nosotros como papás queremos hacer lo mejor que podemos, ¿cierto? Pero en ese querer hacer lo mejor, muchas veces nos equivocamos y herimos a nuestros hijos. Y esas heridas luego se pueden convertir en patrones de conducta en nuestros hijos. Entonces, es importante hacer pausa y ver y recibir de parte de ellos qué cosas estamos haciendo mal. Y nosotros nos sirvió mucho esto de interactuar con ellos y preguntarles. Y muchas veces nuestros hijos han abierto su corazón, nos han expuesto a aquellas heridas que nosotros estábamos causando en ellos y nos ha servido también para pedir perdón, ¿no? Y poder avanzar. Entonces, este tipo de reuniones puede ayudarnos a mejorar en muchos sentidos. Ahora, las reuniones familiares crean una sensación de que nuestras decisiones no es una decisión impuesta que, que fomenta la responsabilidad y pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo de, de hablar y de exponer, por ejemplo, muchas cosas o sacar a la mesa muchas cosas que probablemente estamos haciendo mal, tanto nosotros como papá y ellos como hijos, porque nos abre ese tiempo, ¿no? De hablar de uno por uno y decir, mira, Juanito, creo que aquí has estado haciendo mal o nosotros hemos estado viendo este comportamiento que no es bueno, necesitamos que cambie. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que debería ser de esta manera. La palabra del Señor dice esto, como ustedes lo vayan a enfocar, y ellos van a tener la oportunidad de hacer un análisis también, ¿cierto? Pero a más de eso, que ellos puedan entender la magnitud o el impacto de las malas acciones o el resultado de aquel comportamiento malo, ¿no? O de aquel comportamiento que vino a ser una desobediencia en muchas áreas, puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros hacíamos es decir, bueno, esto está mal, no puede seguir así. ¿Qué creen ustedes que debería pasar o qué sanciones se deberían dar si esto se vuelve a repetir? Entonces, nuestros hijos, yo recuerdo que a su corta edad les animábamos a ser críticos, les animábamos a ser bien maduros en que ellos se pongan muchas veces las sanciones y ellos puedan cumplirlas porque entre ellos mismos se tenían que controlar, se tenían que fiscalizar y eso les hacía parte del proceso, ¿no? No era solamente que nosotros les habíamos impuesto un castigo a algo que estaba mal, sino que ellos habían decidido que eso iba a ser el castigo que ellos iban a tener si es que incumplían alguna regla, alguna norma dentro de la casa. Entonces, cuando esto pasa, ellos se sienten parte del proceso y ayudan a mejorar y se sienten responsables y hacen muchos cambios que son realmente importantes, ¿no? Dentro del hogar. Ahora, las reuniones familiares también nos ayudan con el propósito de escoger los valores, las reglas familiares, hacer que la familia tome decisiones, incluso para estudios bíblicos, tiempos de oración, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hicimos la actividad, por ejemplo, dentro del módulo de identidad, seguramente ustedes han tenido que reunirse como familia, si tienen hijos o simplemente son los dos, y ver qué valores deciden vivir, ¿cierto? Deciden practicar. Y esto hacen las reuniones familiares, ¿no? Nos ayudan a que nosotros podamos tener claro muchas cosas, nuestros valores, el propósito de vida que tenemos como familia, que va muy acompañado a los valores, las reglas que tenemos dentro del hogar. Quizás cuando son chicos, por ejemplo, nosotros hemos tenido reglas que prácticamente hasta el 2020, la pandemia, nuestros hijos dormían 8 de la noche en punto, ¿no? Estemos o no estemos, ellos tenían que dormir a esa hora. Entonces, son cosas que con el tiempo uno puede
vivirlas de manera que ni siquiera se sienta como una imposición, ¿no? Sino que ya es un hábito que cada uno tiene de hacer ciertas cosas. Y esto ayuda, para esto ayudan las reuniones familiares, ¿no? La madre dice puede ayudar al papá con la agenda, si así se requiere, y deje que él sea el líder de la reunión. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Es importante que el papá brille, ¿no? Si nosotras somos las que organizamos la reunión, pero siempre el papá que presida, ¿no? Que él sea el iniciador y probablemente nosotras por ahí, por atrasito, ¿no? Siempre empujando, siempre recordando, siempre siendo las artífices, pero dejando que él brille. Entonces, qué importante, nuevamente vuelvo a decir, es el rol que nosotras tenemos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, el darle esa validación al varón, el honrar a nuestro esposo. Con todas estas cosas, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Ahora, no nos sintamos menos. Pensemos en que somos parte importante de este proceso. Que cuando hablen bien de nuestro esposo, sabemos y todos saben, yo les aseguro que todos saben que detrás de ese varón que está allá al frente, que se ve bien, que es importante, que todos hablan bien de él, hay una mujer que está detrás de él, que lo está sosteniendo, que está ahí agarrada de él para darle esa honra, para darle ese lugar para que él brille. Y aquí viene la última actividad. Dice, acuerde con su cónyuge cómo y cuándo se llevarán a cabo las reuniones familiares. Si usted hasta ahora no ha tenido ese tiempo de tener reuniones familiares dentro del hogar, puede hacerlo, ¿no? Puede empezar a coordinar para que puedan tener tiempos bonitos donde puedan planificar actividades, donde puedan coordinar o convenir o acordar qué valores van a practicar, cómo les está yendo, cómo están yendo con las reglas dentro del hogar, cómo les está yendo con los amigos, porque son esos tiempos que nos abren espacios para hablar de muchos temas, ¿no? Y nuestros hijos no nos escondan cosas, sino que ellos sean tan transparentes de contarnos sin vergüenza, sin tapujos y sin miedo, porque a pesar de que ellos hayan hecho mal, ellos van a venir y van a contar, aún sabiendo que van a tener un castigo. ¿Por qué? Porque están seguros de que papá y mamá van a castigar su mala acción, no va a cambiar nada el amor que ellos les tienen. Es más, lo van a hacer para corregir aquello que está mal, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando ya nuestra segunda parte del, del primer módulo que tenemos en el ciclo de maternidad. Ahora quiero abrir tiempo para preguntas. Mari, me gustaría que me aclares un poquito más tu pregunta. No sé si, estás en sala. Mari, ¿me escuchas? Ok. Sí, Sí, Liz. Ah, claro, usted dio un ejemplo de que a veces ellos como hijos tuvieron que sugerir o escoger algún castigo de acuerdo a su edad, digamos, ¿no? Y tener que cumplirla. Entonces me pareció buena esa idea de poder, digamos, alguna vez poder aplicarle a mi hija, digamos, ¿no? Y que ella pueda también ver y tomar la responsabilidad que corresponde de acuerdo al castigo y que sepa también ella que ella pueda saber aprender que lo que hizo estuvo mal y bueno, tiene su consecuencia, ¿no? Ujú. Gracias, Mari. Mira, en ese sentido, por ejemplo, hasta ahora nosotros tenemos, y ese castigo, por ejemplo, en la casa se ponen mis hijos, ¿no? Ellos tienen su día de limpiar la casa, tienen su día de lavar los platos, qué sé yo. Entonces, el día que ellos incumplen, que en realidad el tema de la limpieza de la casa es lo que a veces ellos incumplen, el que no lo hizo tiene que hacer 2 días seguidos.
la limpieza, ¿no? Es un castigo que ellos se han puesto. Entonces, tienen que cumplirlo, ¿no? Porque si no les toca, aparte de que igual llegando a la casa lo tiene que hacer porque se olvidó de hacerlo en la mañana, le toca hacer 2 días seguidos más. Entonces, hay que, ellos tratan de no olvidarse, ¿no? Como te digo, de acuerdo a la edad también que ellos tienen, así chiquitita, yo sé que Ruth está chiquita, pero de acuerdo a la edad se les puede asignar ciertas responsabilidades y también ciertos em, castigos si es que no cumple con lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece, eso creo que da muy buen resultado. A nosotros nos ha dado resultado. No sé si hay alguna pregunta más en sala. ¿Todo está entendido? Muy bien. Hola, buenas noches. Adelante, Angélica. Yo quisiera hacer, bueno, una duda o algún consejo que se podría, ¿no? No es mi caso, pero he vivido una situación de cerca, digamos, cuando la mujer cumple con su rol, o sea, de apoyar siempre a su marido, de darle su lugar, pero cuando no es retribuida de la misma forma, o sea, no le dan su lugar a ella y la hacen sentir menos. ¿Qué consejo podría yo darle a una mujer que está viviendo eso? Obviamente sé que es estar cerca del Señor, ¿no? Pero a veces es como que si ella orara y no ve resultado. Ujú. Angélica, ¿él es cristiano, por ejemplo? Perdón, la pregunta, ¿él es cristiano? Es un cristiano alejado. Ya. Porque hay algo bien importante, ¿no? Dentro del orden que el Señor deja en su palabra, dice que el varón tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotras, las mujeres, creemos que tenemos que sujetarnos a nuestro esposo, así sea un varón, un impío, digamos, que no teme al Señor, que no conoce al Señor y que es más, o sea, hace todo lo contrario, ¿cierto? Entonces es importante aquí, Angélica, que nosotras como mujeres sepamos o entendamos que tenemos que buscar para empezar buscar varones que estén sujetos al Señor, ¿no? Varones que busquen a Dios, que imiten a Dios, ¿no? Y ahí es donde nosotras entramos a jugar un papel importante en sujetarnos a este varón. Ahora, yo te voy a decir algo y te voy a dar un ejemplo súper claro. Te voy a abrir mi corazón y a todos los que están aquí presentes. Y ustedes, si estuviera ahorita mi esposo, él probablemente también les contaría la historia. Hubo un tiempo donde mi esposo estuvo muy alejado del Señor, pero me tocó doblar rodillas y prácticamente decirle al Señor, ¿no? Señor, yo le pedí a usted un varón que sea cabeza de mi hogar. Y yo oraba y oraba por mi esposo todos los días, ¿no? Y el Señor en su momento hizo que mi esposo pueda realmente ser esa cabeza que yo necesitaba en mi hogar. Pero este tema, Angélica, es muy delicado, ¿no? Porque tenemos que analizar bien la situación. Como digo, nosotras como esposas tenemos que estar sujetas a ese varón que teme al Señor, a ese varón que vive conforme al corazón de Dios, ¿no? No que vive conforme a su egoísmo, sino que trata de imitar al Señor. Adelante, Mari, ¿te quieres aportar en esto? Liz, gracias. Yo he recibido algo en mi corazón con esta pregunta. No es por Angélica, es por cualquiera que esté en esta sala. Lo que Liz dice es tan cierto, hay que vivir conforme realmente lo que Dios nos manda. Hay que sujetarse al marido cuando él está sujeto a Cristo. ¿Qué pasa si él no está sujeto a Cristo? Evidentemente, uno dobla rodilla, uno ora. Pero si pese a eso, el hombre no quiere nada y es más, transgrede todo derecho, o sea, transgrede el respeto hacia la mujer como esposa, como madre, como mujer, sometiéndola, violentándola.
de cualquier forma, verbalmente, físicamente, psicológicamente, porque hay diferentes tipos de violencia. Lisette ha organizado esa charla tan hermosa porque hemos sentido en nuestro corazón precisamente que se necesita hablar de este tema. Denuncien, denuncien el atropello. No tengan miedo de denunciar si están siendo violentadas. No tengan miedo de denunciar. Así les digan lo que les digan. Yo sé cómo es muchas veces en las iglesias este tema, pero siento en mi corazón, Liz, hablar esto porque has tocado un punto tan neurálgico que es mejor decirlo. Somos hijas de Dios, somos princesas del Señor. Él nos ha concebido en su corazón antes de ponernos en el vientre de nuestras madres. Él nos ha traído con tanto amor a este mundo, no para ser estropeadas, no para ser maltratadas, no para ser minimizadas. Entonces, si pese a todo lo que han hecho, el varón no cambia, denuncien, no se queden calladas. ¿Y saben qué? Avísennos para que estemos orando nosotros también, ¿no? Era eso, Liz, gracias. Gracias, Marité. Es importante lo que acaba de decir Marité porque el Señor no nos ha llamado a opresión, nos ha llamado a libertad. Y yo siempre digo, soy hija del rey. Imagínense, soy hija del rey. Mi padre es el todopoderoso. ¿Cómo yo no voy a querer ser tratada como hija del rey? ¿No? Entonces es importante que nosotras realmente no nos sintamos minimizadas. Así como somos importantes en este proceso para hacer brillar a un varón, también soy importante en quererme y decir que yo no he sido formada, ni creada, ni concebida en el corazón de Dios para ser maltratada, para ser estropeada, para ser minimizada, ¿no? Entonces, y eso, queridas mujeres, y probablemente también deben haber varones así, es, es bien complicado. Las personas que han podido entrar a ese conversatorio que mencionaba Marité, han podido entender de cerca, quizás un poquito de cerca, lo que se vive en hogares donde existe este comportamiento abusivo, atropellador. Porque no es solamente que se maltrata físicamente, emocionalmente, se minimiza, se reduce a la mínima expresión a la persona. Entonces es una persona que cree que no sirve para nada, que no vale nada y que nunca va a hacer nada, ¿no? Es bien complicado y delicado y gracias por abrir la pregunta, Angélica. Si ustedes están pasando por esto, si alguien o conocen de alguien, pidan ayuda, denuncien, como dijo Marité. No es, no es, no es posible que nosotras, como hijas de Dios, podamos estar viviendo ese atropello y ese maltrato, ¿no? Entonces, háblenlo, pidan ayuda, pidan oración también para que otras personas que están cerca de ustedes puedan estar ayudándoles en oración, sosteniéndoles en todo tiempo. Y con gusto estamos también para ayudarles, escucharles y orar por ustedes. Gracias, Angélica, por la pregunta. No sé si tenemos alguna otra pregunta más en sala. Milena, adelante. Buenas noches. Yo quería acotar un poco lo que dijo Angélica sobre su amiga. Este, yo creo que Angélica, tú debes animar a tu amiga, aparte de lo que dijo Lisette, de que pues tiene que orar por su esposo, ¿no? Y también lo que dijo Marité, me parece que es su nombre, sobre las denuncias cuando hay casos de violencia, no se deben admitir. También está el hecho de que tú la animes a que ella tiene que hacer lo que Dios le pide, el rol que el Señor le da a ella, y que ella en las fuerzas que el Señor le da, lo cumpla su rol, ¿no? Porque ella va a rendir cuentas a Dios por las cosas que ella ha hecho, por el rol que el Señor le ha dado.
como esposa, como mujer, como madre. Y ya el hombre, su marido, rendirá cuentas a Dios, pues, ¿no? Por lo que él ha hecho. Entonces uno, en las fuerzas que el Señor le da, vuelvo a repetir, porque uno no las tiene, puede luchar por hacer la voluntad de Dios pese a que tiene un marido apartado, como dice Angélica, de su amiga, pues, ¿no? Entonces pienso eso, que a mí me sirvió de mucho, digamos, ¿no? Estas palabras que tuve de algunas hermanas, de que uno tiene que hacer lo que le toca y no fijarse en lo que el marido está haciendo, si lo cumple, si no lo cumple, ¿no? Uno debe Ujú. hacer lo que Dios demanda de uno, ¿no? Y eso. Gracias, Milena. Hay una palabra también, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que justo mencionaba lo que decía Milena, que por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, muchas veces nosotros podemos ganar a nuestros esposos, ¿no? Pero, ojo, no quiere decir que nosotros tenemos que vivir bajo esclavitud, bajo maltrato. O sea, eso ya es un extremo y uno tiene que poner un alto y un límite a esas cosas, ¿no? Este, eso es dentro de lo que nos está permitido. Si ya nos están agrediendo físicamente, nos están agrediendo psicológicamente, emocionalmente, uno tiene que poner alto a todo eso. Así que gracias, Angélica, nuevamente por la pregunta. No sé si tenemos alguna otra consulta más en sala. Hermana, buenas noches. Adelante, Delmira. Eh, Mire, bueno, acotando, ¿no? A todo el tema de que decía la hermana anterior, dice, ¿no? Leemos en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice, ¿no? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, preguntábamos aquí, ¿no? Decir, ¿cómo esto nos puede ayudar a bien? La palabra de Dios dice bien claro, dice, nos ayuda en todas las cosas, inclusive las dificultades, los temas difíciles y todo eso. Pero ahora en esta situación, digamos, ¿no? ¿Cómo es que nos ayudan a bien estas cosas? Sin embargo, dice, y el versículo es una promesa, ¿no? Promesa de esperanza y consuelo para los creyentes. Además de eso, les asegura que en medio de una adversidad, Dios está obrando. ¿Para qué? Para el bien de aquellos que lo aman. Entonces, no significa que no habrá problemas o sufrimiento, sino que incluso esos momentos pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito y llevar a sus hijos a un mayor crecimiento y semejanza con Cristo, ¿no? Inclusive esta frase clave que es a los que aman a Dios, dice, ¿no? Esto implica una relación personal, inclusive con Dios, un corazón que busca agradarlo y seguir su voluntad. Romanos 8:28 es una verdad poderosa, además de eso, que puede traer paz y fortaleza en medio de cualquier circunstancia. En realidad, creo que Romanos 8:28 nos ayuda mucho a cada uno de nosotros a decir, ¿no? Todas las cosas, todas, todas. No, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo entender esto. ¿Cómo es posible que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿no? Inclusive las situaciones adversas como Sí. estas? Gracias, Delmira. No, estamos de acuerdo con eso, ¿no? De que como hijos del Señor sabemos que Dios dice que no nos va a mandar mm, algo que no podamos resistir, ¿no? Pero es importante que también nosotros tenemos dentro de nuestro país, por ejemplo, dentro de donde vivimos, de nuestra comunidad, tenemos normas, reglas y tenemos que saber sujetarnos también a eso, como nos sujetamos a Dios y sabiendo que esto nos va a ayudar para bien, nos va a ayudar obviamente a nosotros a crecer en muchas áreas, pero vuelvo a decir, queridas mujeres, no podemos nosotros estar socapando o permitiendo abuso, ¿no?
Eso no es correcto, queridas hermanas. No es correcto que alguien venga y nos agreda, más todavía se supone que es la persona que tendría que cuidar de nosotras, venga, nos agreda físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces, eso no está bien. Eso hay que ponerle un alto, porque si nosotros estamos permitiendo que pasen esas cosas en nosotros, eso miran nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos ven un patrón de conducta. Ah, mi mamá, mi papá pega a mi papá, a mi mamá, mi papá le grita a mi mamá. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Y eso nosotros tenemos que cortar, porque justamente de eso estamos hablando, de que tenemos que modelar algo bueno para ellos, ¿no? Conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que ayudar. ¿Cómo vamos a hacer de apoyo para este varón? Buscándole ayuda para que él pueda cambiar eso, buscándole a personas que caminen con él, que le ayuden con consejería, con apoyo psicológico. Obviamente, la iglesia tiene que estar apoyándole en oración en todo tiempo y dándole la contención que necesita. Pero no podemos permitir nosotros quedarnos de brazos cruzados y decir, simplemente porque tengo que honrar a mi esposo, pero es un esposo que está sujeto a Cristo. Tengo que honrar a ese varón que representa a Dios mismo en mi hogar, ¿no es cierto? Entonces, y si no lo está haciendo, no es representación de Dios Padre en mi casa, yo tengo que buscar ayuda para él. De esa manera lo voy a honrar para que él pueda en algún momento ser ese varón que se sujeta a Cristo, ¿no? Y podamos modelar para nuestros hijos ese ejemplo de familia, de hogar que ellos necesitan ver para que el día de mañana puedan vivir. Porque si no, nos estaríamos contradiciendo, ¿no? Estaríamos eh, echando a la borda todo lo que hemos aprendido en el segundo ciclo sobre el varón y decir, bueno, aquí no importa lo que él haga, yo lo voy a honrar y mis hijos que vean cómo él me maltrata, por ejemplo, ¿no? Y eso no está correcto, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro a quién tenemos que sujetarnos. A un varón que está sujeto a Cristo, que está sujeto a Cristo. Y si este varón no está sujeto a Cristo, busquemos ayuda para que este varón pueda ser conforme al corazón de Dios, para que luego nosotros como esposos modelemos esa vida que el Señor quiere para nuestros hijos, ese ejemplo que el Señor quiere para nuestros hijos, ¿no? Porque si no, vamos a estar modelando un patrón de conducta que el día de mañana es muy probable que se repita. Es muy probable que se repita. No estoy diciendo que se va a repetir, pero es que es muy probable, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a ver ese patrón de conducta, de abuso, de maltrato, de grito, de todo aquello que no está conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros dentro del hogar. Muchísimas gracias, Delmira, por hacernos recuerdo de ese versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir tomando, aquello que realmente nos ayude a seguir creciendo como esposas, como mamás dentro del hogar, como futuras mamás a la soltera, una llamada de atención, ¿no? Abran sus ojos, miren bien, escojan a un varón que esté sujeto a Dios, que esté sujeto a Cristo, que viva su vida conforme a lo que dice la palabra del Señor, para que el día de mañana no hayan estas lamentaciones, no hayan estos arrepentimientos y no haya este proceso de tener que buscar ayuda, ¿no? Sino que vivan en armonía. ¿Siempre va a haber problemas? Sí, siempre va a haber cosas que uno no está de acuerdo, pero la idea es que entre ambos podamos salir adelante, solucionarlo y poner todo delante del Señor, ¿no? Gracias, gracias nuevamente a cada una de ustedes, a cada uno, varones y mujeres que están presentes en la sala.
Voy a mandar el formulario de tarea para esta semana y también voy a mandar el formulario para evaluar a su guía familiar. Y la semana que viene estaremos entrando al segundo rol de la mujer, que en este caso nos va a estar impartiendo ya María Teresa. Así que prepárense y vamos a seguir aprendiendo y equipándonos nosotras mujeres, ¿ya?